de tenernos más cerca. Muy bien, quiero aprovechar esta mañana para traerte una enseñanza que a mí me ha ayudado mucho. El tema que traigo hoy es dinero, riqueza, posesiones y la administración financiera. Es un tema, un título un poco largo, pero la idea mía de venir hoy aprovechando la celebración de las primicias es para que entendamos cuál es el plan de Dios en cuanto a nosotros, nuestras finanzas, nuestra administración financiera. Quiero contarte que en la Biblia hay más de 2.300 versículos relacionados con el dinero, la riqueza, las posesiones y la administración financiera. 2.300 versículos. Hay más versículos que algunos otros temas que estamos tratando comúnmente acá. Y poco inferimos en un tema que Dios quiere que lo aprendamos porque nos va a ayudar mucho. Amén, hermanos. Entonces, estos pasajes en la Biblia hablan desde principios de generosidad, manejo sabio de recursos y también advertencias sobre la codicia, porque es un pecado la codicia. Fíjense que Jesús, el 15 o 20% de sus temas, de lo que él habló, fue relacionado con este tema de las finanzas. Y 11 de sus 39 parábolas fue sobre este tema del dinero. O sea, si eso pasó en la Biblia y ha estado pasando, creo que vale la pena que nosotros de vez en cuando conozcamos sobre el tema de las finanzas. Amén. Yo sé, a veces no es fácil. Me llevé toda la semana buscando y revisando sobre este tema para poder traerles algo que los pueda bendecir. Dice el Señor allí en Mateo 6, 19 al 21. Dice, mire qué interesante lo que Jesús dice en Mateo 6, 19 al 21. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polía y el óxido destruyen, y donde los ladrones entran y roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde la polía y el óxido no destruyen, y donde los ladrones no entran ni roban. Y finaliza este versículo, el versículo 21, diciendo, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y lo consideré oportuno porque estamos viviendo tiempos difíciles, la economía, todos los días suben las cosas. Hay crisis y estamos a punto de entrar en una tercera guerra mundial. Parece mentira. Pero allá en el Medio Oriente, donde pues los árabes, los judíos y Estados Unidos están librando una confrontación que nos está haciendo daño al bolsillo. Y te voy a enseñar para que empieces a aprender lo que Dios te dice con relación al dinero, a la riqueza. Ahora, Jesús, si bien es cierto, habló de esto, no era por obsesión, no era porque él quisiera remarcar en un tema que muchas veces se vuelve difícil de tocar. Porque cuando nos tocan el bolsillo, pues nos sentimos diferentes. Pensamos que Dios no tiene un plan bueno para nuestra economía. Sin embargo, Dios sí quiere. Él quiere que seamos bendecidos. Dice tercera de Juan, amado, yo deseo que seáis bendecidos en todas las cosas. Que tengas salud, así como prospera tu alma. Está tocando tres aspectos el Señor de un área que nosotros como cristianos deberíamos de estar bien conocedores. Ahora,
una cosa que él insistía era que esto del dinero y las finanzas tiene que ver con cuestiones del corazón. Y eso, él decía, esto puede ser que alguien ya no me siga por esto, porque estoy hablando de un tema delicado. Hablar del dinero es un tema conflictivo, pero hoy, aprovechando varias situaciones y lo que tiene que ver con las primicias, dije yo voy a hablar de ese tema y lo voy a ilustrar al pueblo, a Semilla de Vida, para que ellos lo guarden en su corazón. Este mensaje va a quedar grabado y usted después lo puede reoír allí en YouTube, y usted tome sus decisiones que le ayuden en su economía. Amén. Ahora, acordémonos que tenemos un enemigo en común, Satanás. Él está atento a estas áreas del dinero y él va a usar el dinero en forma negativa. Él nos va a seducir a través de la atracción del dinero. Y eso puede ser que nos influencie en nuestra relación con el Señor. Porque a veces las cuestiones materiales pudiera ser que nos alejen del Señor. Ahora, el dinero en este caso se vuelve poderoso en el sentido de que el diablo lo use en contra de la iglesia. Yo le pedí al Señor discreción para hablar de esto, porque cada vez que hablamos de esto hay algunos que se resienten. Pero yo te quiero animar a que tomes la enseñanza y que crezca en tu corazón y lo veas desde el punto de vista que lo ve Dios. Amén. Para que caiga en tierra buena y no te haga, no vomites después la palabra. Amén. Porque es importante, pero quiero que me ayuden en ese sentido y que entiendan mi motivación, porque yo también estoy interesado en que Dios me prospere. Amén. Yo estoy interesado, yo tengo mi sobre aquí para darle al Señor, porque yo he entendido que las primicias son clave en el desarrollo del año en la economía. Ahora, Satanás quiere que te enamores del dinero, porque de esa manera te vuelves un esclavo del dinero. Por eso, hermanos, si Dios nos da riquezas, hagamos un cambio. Ojalá sea este cambio radical. Usemos el dinero como una herramienta para invertir en el reino de los cielos. Tiene beneficio. Y el Señor ya nos lo dijo en Mateo: no hagáis tesoros en la tierra. Y hay que entender esto. Hay que encontrar un balance entre nuestra vida espiritual y nuestra vida material. Que no haya una sobrepesando sobre la otra, para que nosotros nos sintamos en paz con Dios. Ahora, el dinero en manos de gente que entiende las finanzas y el dar y el recibir, se vuelve un arma poderosa. Yo conozco personas que decidieron invertir en el reino de los cielos y se han vuelto esas personas gente dadivosa, que ahora entre más dan, más reciben, porque es la regla de Dios. Ahora, también la economía, las finanzas tienen que ver con las deudas, y el tema de las deudas es tremendo, hermano. Miren, encontré por ahí, porque me pongo a revisar, decía: la economía de Estados Unidos, dice, es una cultura ahogada en deudas. Está tan extendida y arraigada que muchas personas no conocen las consecuencias de la deuda. Y no es solo el problema individual. Estados Unidos debe trillones de millones de dólares. Yo ya llegar a entender los trillones ya no puedo. Son deudas increíbles que dice este financista, porque yo me fui a consultar al financista, dice que nunca se van a pagar. Increíble. Así que tú y yo, si vivimos aquí, estamos endeudados hasta el cogote.
Sí, hermanos. Estados Unidos es un país de deudas. No es el país más rico. Si la comunidad internacional le cobrara, sería terrible. ¿Me entienden? Lo que es la dimensión del dinero. Ahora, la deuda nos lleva a la esclavitud. Es terrible tener deudas. Ahora, pero miren lo interesante. Pero yo le dije, Señor, pero tiene que haber algo diferente en cuanto al tema de la deuda, las finanzas. Sí, me dijo, habla de mi pueblo Israel, me dijo. El pueblo de Israel, ¿sabías tú que ellos viven en abundancia y mucha riqueza? ¿Por qué creen que sostienen las guerras todo el tiempo? Israel está peleando todo el tiempo. Ahorita tiene un enemigo allí y se están juntando otros enemigos para hacerle daño. Pero ese pueblo es un pueblo escogido. Amén, hermanos. Y nosotros heredamos también de ahí de ellos. Entonces entendamos lo que ellos son. ¿Por qué? Pregúntate tú, ¿por qué los judíos son tan prósperos? Desde que yo comencé a ser cristiano hace 40 y tantos años, yo quería conocer más del pueblo de Israel. Pero esta parte, la parte económica, ¿por qué ellos son prósperos? Ellos se meten en el campo del comercio, en el campo de la industria. ¿Han oído a ustedes hablar de Calvin Klein? Todo, ¿vean? Los perfumes. Ese hombre, esa persona, esa organización, él es judío. Y se habla de miles de millones de dólares. Y que comenzó con una inversión de $10,000. Pero Dios le dio la habilidad para multiplicar. Ralph Lauren, ¿saben quién es Ralph Lauren? Es otro de perfumes y esas cosas. Este hombre se habla de lo que es recurso de él, de $15,700 millones de dólares su patrimonio. Y comenzó sin tener casi nada. Michael Bloomberg, ¿han oído hablar de Michael Bloomberg? Fue un gobernador de Nueva York y político y hasta problemas ha tenido últimamente. Su prosperidad son $104,000 millones de dólares, judío. Y yo te voy a animar a que vayas a Forbes. Tú te metes a googleas, ¿verdad? Porque es Forbes, busca Forbes y ahí te dan los 25 nombres de judíos multimillonarios en el mundo. Judíos multimillonarios, no millonarios. ¿Me entiendes? Que pasan de 1,000 millones. Increíble. Sin embargo, cuando tú analizas quién y dónde es Israel, es una minoría, hermanos. Los que son salvadoreños conocen la extensión territorial del Salvador. 21,000 kilómetros cuadrados. Es la extensión de Israel. Aleluya. 21,000 kilómetros cuadrados. Y allí en Israel se han destacado empresarios, brillantes científicos, artistas, filósofos, economistas, políticos, escritores, entre tantas ramas que hay. A ese grupo pertenece el judío que nosotros conocemos mucho más. ¿Cómo se llama ese judío? Jesucristo. Aleluya. Amén, hermano. Jesucristo influyente en el mundo. Y ahora el cristianismo es influyente en el mundo. Pero entendamos esta disposición de Dios. Ellos, los judíos, tienen algo muy especial. Y entonces seguí investigando y me fui allí con un financista que parece que es cristiano. No lo pude determinar en la intensidad de lo que escribe, pero él habla también de los judíos porque dice, ese pueblo tiene algo especial. Amén. El éxito judío, hermanos, radica en la conexión profunda de su doctrina y cómo ellos aplican el Torah a su vida diaria. Ellos memorizan el Torah, lo han memorizado por años.
Ellos hacen negocios. La Torá, ¿saben lo que es la Torá? Son los primeros 5 libros de la Biblia, dígala conmigo: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Eso se llama la Torá en los judíos. Acuérdate que el pueblo judío en general no ha reconocido a Cristo como su Salvador. Y tienen un libro adicional que se llama el Talmud, que es la interpretación del Torá. Y ese Talmud es la base de su pensamiento y de su educación. Y de allí se desprende el comportamiento de los judíos a la hora de manejar sus finanzas. Amén, hermanos. Amén. Ahora, hay varios puntos, no te los voy a enseñar todos. Va a estar disponible esta información, quizás después voy a complementar, pero yo me quedé admirado, encontré varios puntos por los cuales ellos resaltan. El primero, el conocimiento es el pilar de todo judío. Ellos quieren estudiar, quieren saber, no solo de la Biblia y del Torá, sino conocimiento secular, preparación universitaria. El 87% de los judíos en Estados Unidos han ido a la universidad, contra un 30% de los demás, para que veas la comparación. Ahora, tener educación y pensamiento crítico, dicen ellos, es riqueza. La educación es riqueza. Padres, animemos a nuestros hijos a que vayan a la universidad. Encontremos la solución para que ellos vayan y aprendan. En segundo lugar, ellos son emprendedores. Creo que es un término, una palabra que se está usando mucho. Mucha gente es emprendedora, ¿verdad? Ellos no son empleados, ellos buscan estar teniendo algo, una empresa. Eso está arraigado profundamente en la cultura de los judíos. El Torá les da principios allí en el Antiguo Testamento para permanecer unidos como raza, como nación. Y por eso el Señor les decía que no se mezclaran con otros, porque eso tenía vivencia para ellos. Y lo otro les decía, no dependan de otros pueblos. Ellos, eso los motivó a desarrollar sus propios negocios, en lugar de buscar emplearse con alguien más. ¿Se recuerdan de Alemania? La Alemania nazi, que mató más de 6 millones de judíos porque todos eran inversionistas y tenían dinero. Manejaban las joyas, el oro, la plata, qué sé yo, tantas cosas. Y a Hitler no le gustó. Y empezó a sacrificar a esa gente. Otro aspecto de ellos es la diligencia, el trabajo duro, el ahorro y la inversión. Y hay una fórmula del 100%. Ellos toman el 10 para el diezmo, toman el otro 10 para ahorro y tienen una fórmula para invertir, siempre pensando en el ahorro. Qué importante, hermano. Y de ellos hay una fórmula que te dice que debes de tener tantos meses ahorrado en tu casa por si te despiden del trabajo. Eso es para los que tienen trabajo, pero los inversionistas, es importante esto que te estoy enseñando. Por ejemplo, ellos, de todo lo que agarran de dinero, la tercera parte la invierten comprando tierras. La otra tercera parte haciendo negocios, teniendo negocios. Y la otra tercera parte es liquidez. Ellos siempre quieren tener el 30% de su dinero en liquidez, en cash, pues. El cash flow del que hablan los financistas. Interesante. Para ellos, trabajar para solo acumular en el banco, dicen ellos, no tiene sentido. Mientras que invertir lo ven como una oportunidad para ayudar con empleo a los demás y servir mejor a Dios. Eso lo tienen inculcado porque desde niños les enseñan el Torah, se lo memorizan, hermano. Otro aspecto de ellos es que viven sin derrochar. No se van 3-4 meses a la semana a comer afuera.
a tomar el café 3, 4, 5, 6 veces, porque es caro. Ellos prosperan porque no andan gastando el dinero en cualquier cosa. Hello. Hello. Sí, nosotros somos diferentes. Tenemos 100 pesos en la bolsa y no, hombre, ya me lo tengo que gastar. Me pica aquí para gastármelo. En quinto lugar, el judío enseña a sus hijos a ser honestos con los demás y a tener una buena reputación en los negocios. Wow. En sexto lugar, ellos están en contra, oigan la palabra, en contra de las deudas. Porque ellos están conscientes de la esclavitud que las deudas generan. Y mire lo que dice el Torá. Abrirá el Señor para ti, dice, su buen tesoro a los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tu mano. Y tú prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado. Y eso lo cumplen ellos. Dice el libro de Proverbios hablando de esto. El deudor, dice, es esclavo del acreedor. Va a ser difícil que encuentres un judío endeudado. Séptimo, la Torá no solo enseña principios de prosperidad, sino que también enseña a darle a Dios lo que le corresponde y la responsabilidad social que se tiene con los demás. Y esto es importante. No hemos podido nosotros como iglesia desarrollar un ministerio para dar a otros. Y hay que tenerlo. Un buen judío apoya a su congregación con sus ofrendas. Esto es importante. Dar con generosidad es uno de los principios más altos de la cultura judía. Interesante. Y este financista, que fue el que yo agarré para estudiar sobre los judíos un poco, dice de los judíos así, yo lo agarré textual: la razón más importante de su prosperidad es ser la nación escogida por Dios. ¿No te da gusto? ¿No le das un aplauso al Señor? Que Él tiene una nación y que nosotros podemos ser reinjertados en esa nación. ¿Ven? Qué importante. Gloria al Señor. Ahora, Israel ha sido la nación más perseguida, pero a la vez la más bendecida y defendida por Dios. Y estos últimos años nos hemos dado cuenta, si tú lees la historia de los procesos de Israel, son terribles. Ellos han andado por todos los países. Hay israelitas en todo, pero Él está juntando a su pueblo, llevándolo a Jerusalén. Y parte de las profecías para los últimos tiempos es que Israel un día va a estar junto todo. La promesa del Señor. Entonces, la promesa que hace Dios al pueblo de Israel es extensiva para nosotros. Y tenemos que tomarlo en ese aspecto. Ah, no, eso es para los judíos. No, espérate, tú eres un judío injertado en ese tronco común que es Cristo. Amén, hermanos. Ahora, los judíos practican 7 diferentes ofrendas, pero te voy a hablar brevemente de 4 de ellas. Una de ellas, las primicias. Hay otro tema sobre las ofrendas, sobre los diezmos y hasta sobre las limosnas, que las limosnas no son dadas como nos enseñaron en otro lugar. Las limosnas son dadas a los más necesitados. Para ellos es que se deben de recoger. Ahora, en el contexto de lo que te estoy enseñando y en el contexto bíblico, los términos de primicia, ofrenda, diezmo, limosnas, estos términos se distinguen principalmente por el propósito que tienen.
la obligatoriedad para ellos, lo toman como algo que no pueden dejar de hacerlo. ¿Y cuándo se entrega? Las primicias, que es lo que hoy estamos celebrando como fiesta del año, se dan al inicio, algunos, y otros lo damos en el inicio del año judío. Por eso yo este año escogí marzo, ¿verdad? Porque en estos tiempos, entre marzo y abril, lo hacen en Israel. Ahora, la fiesta de las primicias como tal, hermanos, era un festival ordenado por el Señor, que se celebraba dentro de la celebración de la Pascua. Por eso ¿cuándo es el día del conejo? ¿Ah? El otro domingo, ¿eh? No. Falta en abril, ¿vea? Es el primer domingo. Ok, bueno, ya es la Pascua. Allí se comienza a celebrar la Pascua. Y entonces ellos tomaban ese tiempo para preparar su primicia. Dentro de las 7 fiestas que tiene el Señor, la fiesta de las primicias se celebraba en el 16º día del mes judío de Nisán, 2 días después de que comenzara la fiesta de la Pascua, entre finales de marzo y principio de abril, porque ya ven que cada año cambia un poco. Ahora, ¿para qué servía la fiesta de las primicias y que nosotros debemos de entenderla? Es un recordatorio a los israelitas de la provisión de Dios en la tierra prometida. El pueblo de Israel debía de reconocer que Dios lo había bendecido al ser rescatados de la esclavitud en Egipto y tener un lugar para vivir y cultivar sus cosechas. Y la lectura que hicimos todos, que dirigió el hermano Lucio, tiene que ver con eso, Deuteronomio capítulo 26. Y allí especifica, no voy a entrar en detalles por cuestiones de tiempo, pero allí especifica el Señor cómo lo deberían de hacer. Y dice en el versículo 10, y ahora he aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Era un momento importantísimo, hermano. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Ahora, esto es importante. Y la iglesia de Jesucristo tiene que entender por qué lo celebramos. Porque esto simboliza la resurrección de Jesucristo. Y allí en 1 Corintios 15:20, hablando de esto, dice, las primicias de los que durmieron, que se cumple en el domingo de resurrección tras la Pascua. Y esto, hermanos amados, representa la garantía de la futura resurrección de los creyentes y consagra la cosecha de almas para Dios. Porque al final del camino, lo que tú le das a la iglesia es para la extensión del reino, porque para eso lo ocupamos. Ahora, esto que te estoy enseñando tiene un cumplimiento profético. Allá en el Antiguo Testamento dice que se mecía la gavilla de cebada, la ofrecía, todo lo que era lo primero en la cosecha. Ahora es diferente, ¿no? Ahora estamos hablando del trabajo, del bono que te dieron, del que tiene industria, que tiene negocios. Lo primerito que se da en el negocio es para Dios. No debemos de quitarse. Y nosotros, como no conocíamos, no lo hacíamos. Pero ahora, este es el 3er año que estamos hablando de esto. Y yo les pido disculpas porque no les he enseñado antes esto, pero gracias a Dios se lo estoy enseñando hoy. Amén. Para que tú valores lo que estás haciendo. Y gracias a los hermanos y hermanas que prepararon esta canasta hermosa, que es simbólico de lo que también tú quieres hacer para
Que Dios te bendiga. Ya te voy a estar enseñando algo más. Ahí en Levítico 23, del 10 al 14, se habla precisamente de esto. Hay versículos que no voy a leer, te los estoy dando de referencia, apúntalos y después tú los puedes estudiar, porque tengo más material y no me quiero atrasar, quiero enseñarte todo. Ahora, hay promesas y hay recompensas. Diga conmigo, promesas, recompensas. La Biblia, hermanos, está llena de promesas y de recompensas. ¿Qué son las promesas? La promesa es un compromiso que Dios adquiere con nosotros. ¿Sabías eso? Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una promesa. Si tú crees, vas a obtenerla. Dice, impondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es una promesa. Si tú lo haces, ellos son sanos. Amén, hermanos. Y la recompensa, mira la diferencia, son el resultado de nuestra obediencia. Mira la diferencia, qué interesante. La recompensa es el resultado de si yo fui obediente a esto. Amén. Ojalá el próximo año toda la iglesia venga, porque hoy muchos no vinieron por esto. Sí, yo lo sé. No vinieron porque sintieron, tengo que dar y ir a comprar. Se siente feo a veces cuando no conocemos. Y hoy este mensaje yo sé que te va a ampliar tu manera de ver lo que son las primicias. Ahora, una cosa, hermanos, es vivir pidiendo las promesas y otra cosa es vivir provocando las recompensas. Nosotros podemos provocar. Ustedes están provocando a Dios al ofrecerle esto y al ofrecer al final de la prédica